otros compañeros hicieran cosas que yo no estaba enterado y viceversa, ¿no? Sí, en el informe que se le puso de presente, usted dijo lo siguiente, le abro comillas, que en 2 o 3 oportunidades le encargaron que sustrajera clandestinamente documentos de oficinas de sindicatos. Dichos documentos contenían información importante en cuanto a actividades de esas personas. ¿En cuáles sindicatos realizó usted esas labores? Esa labor no está enmarcada dentro de las labores del Grupo GAME, hay una imprecisión. Realmente yo sí hice actividades de inteligencia relacionadas con sindicatos, fue en la época en la que trabajé en la subdirección de operaciones. El Grupo GAME tenía funciones muy específicas, concretas, y no tenían que ver con sindicatos. A ver, le voy a leer algo más amplio del informe. Manifestó que las labores eran secretas, comillas, y tenían la finalidad de obtener información de diferentes blancos ligados al tema de la seguridad del Estado, particularmente en el tema de los sindicatos. El evaluado recuerda que en 2 o 3 oportunidades le encargaron que sustrajera clandestinamente documentos de oficinas de sindicatos. Dichos documentos contenían información importante en cuanto a actividades de esas personas, pero el examinado dice no conocer detalles de lo que se hizo con la información. Caso similar ocurrió cuando le encargaron que obtuviera filmaciones y copias de ciertos documentos en poder de personajes muy ligados al tema sindical. ¿Qué puede decirnos a esto, señor Peláez? Que es el informe que se elaboró respecto de la poligrafía y la entrevista que le hicieron a usted. ¿Qué puede decirle al respecto? Puedo decir que me parece que está mezclada la información. Esa actividad, si se realizó, no se realizó mientras estaba realizando mi labor en el Grupo GAME. Le repito, la labor del Grupo GAME era específica y se limitó a dos actividades muy concretas. Yo trabajé en la subdirección de operaciones en el frente sociopolítico. En el frente sociopolítico, mi función era recolectar información relacionada con el actuar político del país, con los sindicatos, con marchas, con esas cosas. Pero es diferente a la actividad que realicé en el Grupo GAME. Correcto. Bueno, entonces, háblenos de esas actividades que usted desplegaba aún por fuera del Grupo GAME. Las actividades que realizaba en la subdirección de operaciones estaban encaminadas a conocer de forma previa por ejemplo, las marchas o las actividades de los sindicatos en las que se aglomeraran personas y que pudieran alterar el orden público. Así pues, mi función de un día común y corriente de trabajo es tomar la patrulla, un vehículo cualquiera que fuera asignado, salir con un compañero y hacer un recorrido por la ciudad, iniciando, por ejemplo, en la Secretaría de Gobierno de acá para saber, de la alcaldía, para saber qué marchas están autorizadas, pasarse, por ejemplo, a la Universidad Nacional y a las sedes de los diferentes sindicatos y poder establecer para cuándo se tienen programadas marchas o actividades donde se aglomera público. Esa era mi función. Correcto. Dentro de esas funciones, ¿a usted le asignaron el introducirse clandestinamente en sindicatos? No, señor. Esas afirmaciones que se hacen en el informe acerca de que le encargaron a usted sustraer clandestinamente documentos de oficinas de sindicatos, ¿qué de cierto tiene? Esa entrevista no se realizó con el rigor de una entrevista de policía judicial, de tal manera que el entrevistador puede interpretar de una manera diferente lo que yo quiero decir. ¿Ustedes hacían dentro de su labor filmaciones, es decir, las filmaciones hacían parte del trabajo de ustedes? Sí, señor. Le doy un ejemplo. Para el 1 de mayo todos los sindicatos y todas las agremiaciones hacen una marcha aquí en Bogotá y se reúnen en la Plaza de Bolívar. Y obviamente nosotros hacemos filmaciones para tratar de detectar e identificar las personas que lanzan papas, destruyen cajeros, todos los disturbios que conocemos perfectamente. ¿Esas filmaciones eran ocultas o eran abiertas al público? Eran de forma... ¿Podía verlos a ustedes filmando
o eran encubiertas, o cómo se llevan a cabo? Eran de forma abierta. Obviamente las personas no van a saber que somos miembros del DAS porque eso iría contra la seguridad, la integridad de la persona. Pero, por ejemplo, en la Plaza de Bolívar hay muchas personas que tienen cámara y uno perfectamente saca su cámara y filma cuando están haciendo los disturbios. En esas tareas que usted desarrollaba, ¿se elaboraron hojas de vida de las personas que podían estar dentro de las marchas o como organizadores no, de ese tipo de actividades? No. En el tiempo en que yo trabajé en la subdirección de operaciones no logré realizar la identificación de esos miembros. ¿Cómo les impartían las órdenes a ustedes para el cumplimiento de esos trabajos? Para esos trabajos se hace una misión de trabajo que dice, para dar un ejemplo, obviamente no es textual porque no voy a recordar una misión específica, pero dice recolectar información para proteger el sano desarrollo de la actividad de los sindicatos el 1 de mayo, por ejemplo, que es cuando más se reúnen. En ese informe también se dice que la labor la cumplió eficientemente usted mediante la colaboración de escoltas contratistas. ¿A qué se refiere? ¿Cuál es el alcance de esa expresión que se utiliza en el informe? Para realizar una actividad como la búsqueda de información, como detective, pues debo utilizar ciertas cosas como decir el engaño, el fingir que no soy detective, el tener una caracterización, una fachada, y entonces es realmente fácil ir a un sindicato y solicitar información. Si soy, por ejemplo, estudiante de sociología de alguna universidad, en los sindicatos van a estar prestos a dar información, a decir cuándo van a hacer la marcha, por qué, todo eso. Y entonces seguramente que en alguna ocasión engañé a uno de los escoltas que estaban en los sindicatos para obtener información, en ejercicio de mi actividad de inteligencia. Correcto. Y esto específicamente de los escoltas contratistas, ¿a qué se referirá esa expresión? Es posible que haya mencionado alguna vez que obtuve información de un sindicato aquí, lo puedo mencionar, claro, de la CGTD. Yo me acerqué, me encontré con un escolta contratista, le dije que era miembro de una universidad y que quería información sobre la marcha que iban a realizar, creo que una semana más adelante. En concreto, entonces, ¿quién es un escolta contratista? ¿Qué es un escolta contratista? Un escolta contratista es una persona que el Ministerio del Interior contrata para prestar el servicio de seguridad a una persona que es sindicalista o que es desmovilizado, o incluso tengo entendido que a algunos paramilitares también se les presta el servicio de seguridad. El Estado es responsable de prestarle seguridad. Y es decir, ¿se obtenía información de esos escoltas contratistas? Debo ser claro en mencionar que fue en una ocasión. Eso era una actividad sistemática. No era una actividad sistemática. En una ocasión sucedió y al momento de realizar el polígrafo, tal vez se lo mencioné al entrevistador. Correcto. Esa actividad de búsqueda o desempeño de su labor de inteligencia a través de la averiguación de la escolta contratista, usted dice que lo hizo una vez, pero esa actividad, esa actitud podía desarrollarse por cualquiera otro detective y obviamente en relación con otros escoltas contratistas. Pues si alguien hubiera tenido la iniciativa de aplicarlo, seguramente que hubiera podido lograrlo. No digo que siempre, porque igual un escolta contratista no es igual al de otro sindicato. De pronto el de otro sindicato es un poco más piloso y no va a suministrar información. Correcto. A esos escoltas contratistas, o en relación con los escoltas contratistas, se buscaba información no solo en relación con la actividad del sindicato, de las marchas, sino también información personal del escoltado. En el trabajo que yo realicé no me era indispensable o necesario conocer información personal de los líderes sindicales, exclusivamente sobre las actividades públicas que iban a realizar. Ajá. En el mismo documento se asegura que usted manifestó que, comillas,
Las labores de inteligencia que llegaron a realizarse durante su permanencia en la Subdirección de Operaciones